Señor relator, de cuenta de la vista. Señor presidente, en la causa 1842-2016, los señores abogados Edward Álvarez Hilala, abogado del imputado Curi Bumachar, ha solicitado el uso de la palabra. Asimismo, el señor procurador Jaime Ortiz Rivero ha solicitado el uso de la palabra, al mismo que se ha concedido por el término de 5 minutos. En ambas partes tienen interconsulta, en el caso de la defensa, el doctor Curi Bumachar, al abogado Ricardo Sánchez Carranza, y por la parte de la Procuraduría, al abogado Luis Ames Díaz. Bien. De dar inicio a esta audiencia, una recomendación general. Se exhorta a los señores abogados para que en lo posible hagan uso de su derecho de defensa en el tiempo que se les ha concedido. Se va a tener una tolerancia de 5 minutos más debido a la complejidad del tema. Entonces, pero pese a eso, considero conveniente hacer esta exhortación. La segunda exhortación que les hago es que se ciñan a lo que es materia de grado, que es lo que le interesa a la sala para dilucidar el tema. ¿Ya? Hecha estas aclaraciones, se va a conceder el uso de la palabra a la parte impugnante. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. La defensa del señor Alexander Curi Bumachar viene a solicitarle se sirva revocar la resolución recurrida y, reformándola, declararla nula. Permítame iniciar mi alocución haciendo la cita del profesor Jordi Nieva Fenol. Una cita muy interesante en su obra de Derecho Procesal Penal, que justamente cuando hace referencia a lo que es la estrategia de un recurso impugnatorio, establece que hay que identificar claramente cuáles son los vicios en los que ha incurrido la sentencia. Y el autor señala: tenemos errores que suponen infracciones procesales, errores en la valoración de la prueba y vulneraciones de normas jurídicas sustantivas. ¿Por qué hago esta cita? Porque, como van a ver ustedes a continuación, no por afirmaciones de la propia defensa, sino por el contenido de la propia sentencia recurrida, ustedes van a poder advertir que la sentencia contiene un conjunto de defectos de naturaleza procesal que la invalidan, un conjunto de infracciones que violan el debido proceso en su manifestación del derecho de defensa en la imputación necesaria, lo cual, al ser nulidades de carácter absoluto, solamente le permite a la sala declarar nula la sentencia recurrida. En ese sentido, permítanme explicar rápidamente los antecedentes. Al señor Curi se le acusa inicialmente por el delito de negociación incompatible, y en el extremo del delito de colusión ilegal, el fiscal superior dice no ha lugar a él. Sube en consulta, la Fiscalía Suprema ordena al fiscal superior que acuse por colusión ilegal. Pero, señor, la acusación por colusión ilegal es por el primer párrafo, no por el segundo, es decir, por el delito de colusión simple. Es importante tener claro este punto, porque el acto postulatorio del Ministerio Público, el objeto de discusión del debate, lo fijó en la acusación escrita, donde dice colusión desleal simple. Y es así que la propia sala, por eso le decía, hace estas afirmaciones en su sentencia. Miren ustedes, Curi, en su condición de alcalde con otros funcionarios, concertadamente habría defraudado los fondos públicos en la ejecución de la obra. Y aquí viene el primer problema de imputación necesaria. Miren lo que dice la sala con respecto al dictamen fiscal supremo, que lo recoge íntegramente el fiscal superior, porque el fiscal superior recoge lo que le ordena el fiscal supremo. Dice: con este propósito,
en coordinación con otros funcionarios, me detengo aquí, que no menciona, o sea, no dice con quién, habrían incumplido la base general del concurso. La propia CEDIR le dice que no especifican. Y habrían transgredido normas administrativas de obligatorio cumplimiento. La propia sala dice, no se indica qué norma. Página 15 de la sentencia. Miren ustedes, magistrados, la propia sala, con sus propias afirmaciones, nos está diciendo que no hay imputación. ¿Qué más dice? Sin embargo, no se ha precisado, teniendo en cuenta solo las referencias de la denuncia fiscal y el auto cabeza del proceso. No se ha precisado. Debemos advertir que esta imputación de cargos no precisa ni determina con quién o con quiénes se habría concertado el alcalde acusado. Y pongo acento en esto, magistrados, por favor. Condiciones que es preciso definir para la adecuada determinación del hecho. Si no se ha definido el hecho y ya estamos con la acusación, si ya estamos en juicio, la pregunta es, ¿cómo subsano eso? Perdón, señor abogado. Esas personas que están en la puerta pueden retirarse a hablar afuera. Disculpe, señor abogado, puede continuar. Seguidamente, la propia sentencia dice, siempre atacando al dictamen fiscal supremo, en este punto debía mencionarse con quién o con quiénes se coludió el exalcalde. Sin embargo, otra vez, la ambigüedad, la generalidad, solo generaliza y cita los cargos inicialmente mencionados. ¿Cuáles? Lo de la denuncia y el autoapertorio. Al considerar esto, dice, como no se determinan los hechos, aquí hay una condición gravísima. ¿Cuál es esa condición gravísima? ¿No? Que empieza a afectarse el derecho de defensa y patrocinado. Porque si yo no tengo una imputación concreta, clara, detallada, la pregunta es, ¿cómo puedo ejercer el contradictorio? Hacemos una precisión, dice la sala, necesaria y fundamental para poder establecer los cargos contra el acusado y poder delimitar su intervención. Si no hay, aquí está el argumento sólido de la defensa, magistrado. Lo dice la sala. Si no hay precisión en los hechos, como hasta ahora lo ha venido demostrando, la determinación de responsabilidad está en serio riesgo de tergiversación y error. Lo dice la sala en la sentencia, página 17, página 18. O sea, reconoce que si no hay precisión, estamos en un riesgo de tergiversación y error. Ese riesgo no se superó, ese riesgo no se corrigió. Esta descripción dice, no satisface. ¿Cuál? La que está en la requisitoria escrita. ¿Cuál? La que el fiscal sustentó el día del inicio del juicio oral. Esa acusación dice, no satisface las exigencias de una imputación de hechos clara y precisa, lo que deriva en una primera acusación imprecisa, originando distorsión en el debate y, por cierto, afectando el derecho de defensa. A reconocimiento de parte, creo que huelgan los propios comentarios. Por eso les decía al inicio, es la propia sentencia la que reconoce que no hay imputación necesaria. ¿Y qué dice con respecto al dictamen del fiscal superior? Él dice, uno de los únicos dictámenes donde se alcanza a mencionar puntualmente actos de concertación entre Curi y Ángel Huasco. Con precisión completa sobre este delito no hay nada más. En consecuencia, ¿con quién dice la propia sentencia, partiendo de la acusación, que se habría concertado el señor Alex Curi? Con Ángel Huasco. La pregunta es, ¿Ángel Huasco fue sentenciado? La pregunta es, ¿Ángel Huasco fue sometido a juicio? La pregunta es, ¿dónde está el delito de encuentro? ¿Dónde está el extranjero? Y eso es lo que está reconociendo la sentencia, por la acusación fiscal. Hasta aquí, los hechos imputados por la fiscalía, dice, definitivamente afectan eso. Y, ojo, no hace referencia a ninguna otra persona.
También dice, hace actos de concertación durante el proceso de ejecución, lo que desconcierta debido a que no se determina con qué personas o personas se habría concertado en esta etapa. Ahí hay otro problema, que en todo el proceso de contratación no se dice, ¿no es cierto?, en qué etapa hubo concertación, en qué etapa y con qué personas, en todo el proceso de ejecución. Y es más, se dice que no está claro si el señor Alex Curi lo hizo en condición de autor o de instigador. Y más bien es la sala la que, afectando el principio acusatorio, dice que para aclarar la acusación, y ahí hay un grave problema. Me pregunto, magistrados, terceros imparciales, ¿ustedes pueden aclarar la acusación del fiscal? Si ustedes aclaran la acusación del fiscal, ¿no están afectando el principio de imparcialidad? Sin embargo, la sala, el ponente, el doctor Iván Sequeiros, aclara la acusación y dice, debe entenderse que Alex Curi es autor. Y aquí viene una precisión. Para eso nos hemos permitido presentar el informe jurídico del profesor, del destacado penalista, José Antonio Carollón, que nos hace referencia justamente de que en el delito de colusión solo se admite la posibilidad de autor, instigador o cómplice, no hay coautores. Y como estamos hablando del delito de colusión, el objeto material del delito, ¿cuál es? La contratación pública. Entonces, la pregunta es, en la contratación pública, en la concesión, en la concesión 2, ¿quién en un delito de infracción del deber es que infringe esas obligaciones? El que tiene a su cargo la contratación, el que dio la concesión. Si el señor Curi le ordenó a sus funcionarios, ¿no?, oye, favorece a este, él va a responder como autor. Él es el que infringió en la concesión, o el funcionario encargado. El funcionario encargado. A lo mucho tendría que responder como instigador. Pero la sala que dice, aclarando, él es autor. Él es autor. Miren las contradicciones y vicios de la Sala Penal Superior. Ya no hablemos de los dictámenes, de la sala. Dice, los hechos planteados por el titular penal no satisfacen las exigencias de una imputación de hechos clara y precisa, lo que deriva en una acusación imprecisa. La acusación fiscal, concluido el debate oral, no ha variado. Lo que ha variado es, en todo caso, las personas que actuaron en representación. Aquí viene el otro vicio, magistrado. Yo he delimitado la acusación, he delimitado el objeto de debate, me han acusado, me he concertado con Guanguasco. Sobre eso he preparado mis pruebas. Esos son los hechos que me atribuyeron. Y en la requisitoria oral, es decir, al final de la actividad probatoria, cuando ya se actuó la prueba, el fiscal superior, ¿qué hace? Como al final, en el camino, solamente en el camino, y aquí está la sentencia, ¿no?, solamente se queda el señor Alex Curi. La pregunta es, ¿puedo sostener una colusión con una sola persona? Entonces, ¿cuál es la salida que busca el fiscal superior en su requisitoria oral, magistrado, cuando terminó el debate? ¿Qué es lo que hace? Dice, si bien es cierto, ya se resolvió la situación de las personas que así han sido comprendidas en el proceso, el señor Alex Curi se habría concertado con dos personas que no están incluidas en el proceso. Señores, gracias. ¿Por qué gracias? ¿Por qué, si me estás modificando la acusación, si me estás incorporando a personas que no están en ella, yo cómo preparo mi prueba para demostrarle al juez que yo no me concerté con esas personas? Entonces me pregunto, si no puedo contradecir esa prueba, ¿no se afectó mi derecho de defensa? Pero, magistrados, quisiera, después de tocar el turno al señor procurador, con mucho respeto, pero ¿saben por qué tiene que ser también declarada nula esta sentencia? No solo porque la propia sala lo reconoce, sino que permítanme,
el dictamen supremo, el dictamen de la fiscal, ¿no? Miren ustedes, la propia fiscal suprema, ¿qué dice de la sentencia? Empero, ello no implica que la exigencia ista en la morfología del tipo se configura con aparente demanda de la sala de una condición objetiva de punibilidad respecto al criterio de necesidad de identificación de los terceros involucrados, en atención que la Sala Suprema resolvió a favor de los presuntos cómplices, y porque además la sentencia se hacen alusiones a toda la fiscalía, o sea, reconoce que hacen alusiones constantemente a la fiscalía porque no hizo imputación. Si bien es cierto, dice, esto es contradictorio. Dice que existe una contradicción en la propia sentencia. La propia fiscal suprema reconoce en su dictamen. Entonces, miren, la propia fiscal suprema. El señor procurador, en el escrito que presentó antes que se produjera la recusación del profesor José Antonio Neira Flores, con quien guardo yo una relación académica, ¿no? El señor procurador, en su escrito, pidió que el caso fuera retirado de la sala penal permanente, porque se dudaba de la imparcialidad de la sala. Pero además, ¿por qué dice? Porque esta sala adelantó opinión, porque dijo que no había perjuicio. Eso es lo que dice en su escrito el señor procurador. O sea, él reconoce en su escrito que no debía quedarse en la sala penal permanente porque ya dijo que no hay perjuicio económico. Y si no hay perjuicio económico, no hay colusión agravada. Y en ese sentido, y termino, magistrado, disculpe por la extensión, hay una prueba neutra, como lo hizo ver mi colega, el doctor Ricardo Sánchez, durante el juicio y no se hizo caso. Porque, ojo, esta denuncia parte con su informe de Contraloría. ¿Pero qué dice la sentencia sobre los informes de Contraloría? Que esos solamente constituyen indicios para sustentar el proceso, pero no para sentenciar. La propia sentencia lo descalifica. Pero hay la pericia, no una pericia de parte, la pericia dispuesta por el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que concluye esa pericia? Muy sencillo. Establece de manera expresa que los fondos no son fondos públicos, son privados. Esto era una concesión. En consecuencia, dice, no hay perjuicio para el Estado. No hay perjuicio. Y hay que diferenciar del perjuicio potencial de la colusión simple con el perjuicio real que exige el segundo párrafo, un perjuicio material, concreto. ¿Y cómo se prueba eso? Con la pericia. ¿Y qué dice la pericia? Que no hay perjuicio. Señor abogado, disculpe usted, ha vencido su término, se le concede 5 minutos para que ponga fin a su intervención. Bien, magistrado. Cierro, señor, con las conclusiones. Afectación al principio de imputación necesaria. Afectación a los principios acusatorio y de defensa. Afectación al principio acusatorio y de imparcialidad, con un detalle adicional que estaba obviando. Se inicia el juicio con la acusación que le dije, primer párrafo del delito de colusión, colusión simple. En la segunda sesión, el presidente le dice al fiscal superior, oiga, fiscal superior, acláreme la acusación porque esto es colusión agravada. Segunda sesión, por favor, está en las actas. El propio presidente le pide que pida colusión agravada en la segunda sesión. Por eso le digo, violación del principio acusatorio de imparcialidad. Sesión 42. El fiscal cambia y en su requisitorio oral incorpora a 2 personas que no están procesadas. Cuando sabemos desde el punto de vista de la dogmática penal y procesal, la imputación tiene que ser conjunta. Tiene que ser conjunta. Y finalmente, cierro mi intervención, señor, como fue al inicio. Esta vez cito al profesor José María Asensio Mellado. ¿Qué dice este profesor en su obra de Derecho Procesal Penal? Dice, se garantiza la defensa en la medida en que la acusación ha de ser conocida por las partes, a efecto de poder contrarrestarla y sin que pueda ser
modificada a lo largo del proceso, cualquiera que sean los delitos que aparezcan y que pudieran alterarlo esencialmente. Me pregunto si no es una alteración esencial decir, con los que te hemos procesado no te concertaste. Te has concertado con 2 personas que no están en el proceso y que recién las van a investigar. Me pregunto, ¿no está violando la presunción de inocencia de esas personas declarándolo ya responsable? ¿Y qué pasa si esas personas las absuelven? ¿Qué pasa con el señor Curi? ¿Tendría que esperar un recurso de revisión? Por estas consideraciones, magistrados, la defensa reitera el pedido de que esta sentencia írrita debe ser declarada nula y disponer que al señor Alexander Curi Machar se imponga la realización de un nuevo juicio. No pedimos la absolución, pedimos la nulidad de la sentencia. Muchas gracias, señor presidente. Señor procurador, tiene usted el uso de la palabra por el término que se le ha concedido. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Trataré de ser breve y no superar los 16 minutos que ha hablado mi colega. Si tuviese que ponerle algún nombre a este caso, creo que lo puso el mismo acusado Curi Machar en la salita de videos de Montesinos, hace ya varios años, cuando dijo, el negocio es peaje. En este caso, lo que estamos escuchando es la clásica historia de la materia versus la forma, el bien con el mal, el bien que está representado por una sentencia acuciosa que desarrolla muy bien el tipo penal y que condena a Alexander Curi Machar a la pena de 5 años de pena privativa de la libertad y al pago de 26 millones de soles como reparación civil. Y por el otro lado tenemos el mal representado en posiciones que disfrazadas de formalismo, sin sustento real, o por lecturas parciales y sesgadas del fallo superior, pretenden la impunidad de un funcionario que se coludió y defraudó al Estado con una suma millonaria, 26 millones de soles. ¿En qué obra? La vía expresa El Callao. Una vía que hasta ahora nos sangra a todos los que pasamos por ahí día a día. Una obra que se hizo supuestamente valorizada en 45 millones de soles y que debía ser terminada en 2 años. Pasaron 8 años y tan solo se había invertido 8 millones de los 16 millones que había declarado la empresa. Estos son los hechos que son materia de la denuncia y que están llegando acá también en esa presunta falta de hechos de la imputación y también de la sentencia. Los hechos están claramente mencionados. Cuando nosotros vamos por esa vía expresa del Callao, vemos ese hermoso paso de desnivel que hay entre la avenida Fawcett y Quilca, vemos ese puente, paso de desnivel de volteo sur ante el aeropuerto, vemos esos 2 puentes que se dirigen hacia la base naval. No, nada de eso se hizo. Y nada de eso se hizo por culpa del acusado Alexander Curi Machar al concertarse con Convial para cometer esta defraudación al Estado. La sentencia lo dice de manera reiterada. La concertación es con Convial y personas vinculadas a la empresa. Muy importante este punto. Durante el proceso, y no voy a referirme ya a la etapa de selección plagada de vicios, incluyendo el presidente del comité de selección que luego fue inmediatamente suegro del acusado, no voy a referir tampoco a la etapa de contratación, que también tuvo unos vicios gravísimos que permitieron que la empresa, primero con un presunto contrato preparatorio, que la ley, ni siquiera la ley en concesiones prevé, y luego con una supuesta toma de posesión, consiguió diferir el inicio de esta urgente obra para el Callao durante 3 años. Lo que voy a referirme son a los actos de ejecución que están en la acusación. Actos de ejecución que, al igual que en el caso Odebrecht, igual como estamos escuchando ahora en los medios de comunicación, tuvo el modus operandi la generación de adendas una tras otra que solo favorecían a la contratista, a la concesionaria y siempre en perjuicio del Estado. Pero esto no era un favorecimiento del señor Alexander Curi a su familia, a Roberto Talorto Lizárraga o a su suegro
Augusto Dalorto Falconi. No, era algo que la empresa solicitaba y siempre había el consentimiento del funcionario. Por eso no era un acto unilateral, claramente una colusión. La empresa, como vemos el caso de Odebrecht, es la que plantea las situaciones ilícitas, notoriamente ilegales, que transgreden, que naturalizan totalmente la ley de contrataciones o, en este caso, la ley de concesiones, y el funcionario, en el ejercicio de su cargo, concertaba, se coludía, defraudaba al Estado. Esto es el delito de colusión del artículo 384 del Código Penal. En la última versión, después de la comisión de estos hechos, hace ya la distinción entre la colusión simple y la colusión agravada. He notado cierta incongruencia en alegar que esto es una colusión simple, cuando en la época de la comisión de los delitos no había esta distinción, y más bien luego se trata de decir, no, acá no hay perjuicio por si acaso. Hay un examen de un perito contable, examen que fue destruido en el juicio oral con la declaración de la Comisión Auditoria de la Contraloría General. Y suscitando el informe de la auditoría 172-2007 de la Contraloría General /OEA y el informe 240 del mismo año 2007 también de la Contraloría, claramente expusieron que había graves afectaciones al patrimonio del Estado y afectaciones que eran realmente millonarias. Asciende en total, según había liquidado la Comisión Auditora, a la suma de $13.976.000. Decir que acá no hubo perjuicio, no pretendo tampoco entrar en la discusión si estos son fondos públicos los que paga un usuario de una vía concedida o dada en concesión, o si son fondos del público. El tema es que la afectación al patrimonio del Estado no solo se da en ese momento, en ese acto, también cuando no recibe el patrimonio que debe recibir en virtud de un contrato de concesión. Parte de concesión o de esos contratos es que haya un equilibrio económico-financiero, que se repartan los riesgos y que el Estado reciba también, no solo esté en capacidad de dar un servicio, que es el gran motor del Estado, sino en conseguir también, al final del contrato, una obra, valorizar lo que permitió, ver cuántos años iba a dar la concesión al concedente y cuál iba a ser la tarifa aplicable. Pero ¿qué sucede en este caso? Se suscriben varias adendas, pero voy a destacar dos, el 10 de enero del 2005 y una del mes de febrero del 2006. ¿Y qué es lo que hacen estas adendas? Básicamente, suspende de manera indefinida, injustificada además, la realización de varios tramos de la vía expresa del Callao. Y es lo que todos padecemos día a día. De los 3 tramos A, B y C que tenían que ejecutarse, todos estos puentes que he mencionado, pasos a desniveles, etcétera, se reduce totalmente y se cambia el diseño geométrico de la vía. La vía es una unidad. Se rompe esta unidad y dice, no, vamos a hacer un tramo A nada más. Y sin los pasos a desniveles que estaban inicialmente previstos. Y por eso, también con adendas, se dice, y puedes adelantar el cobro del peaje. No hemos terminado la vía expresa. Ni siquiera ese tramo A que ha sido realmente modificado, afectado en su naturaleza. Y se da el permiso para comenzar a cobrar. ¿Qué significa esto? El día que el Estado no había recibido sus 45 millones como estaba previsto inicialmente, 45 millones de dólares, pero sí la concesionaria Convial, que se coludió con Alexander Cúbido Machar, percibió 42 millones de soles en los años que tuvo esa administración de este peaje, y que así no estaba previsto cuando se firmó el contrato de concesión. ¿Qué más hacen estas adendas? Comienza a dar plazos sin ningún sustento técnico y legal. Ampliación de plazo, ampliación de plazo. La obra, como mencioné, que tenía que ser hecha en 2 años, no estaba hecha en ninguna tercera parte en 8 años. ¿Y qué había pasado? Se decía, no, diferimos hilo tempore varias de las obras, de las partes importantes de esta obra. Y entonces, ¿qué sucedía? No se podía aplicar la penalidad que llegaba a $1,5 millones. ¿Constituye esto perjuicio del Estado no cobrar una penalidad que le es totalmente justa y adecuada? Obviamente que sí. En tercer lugar, también, aparte del cobro del peaje, se entrega a concesión la administración y, en el fondo, la disposición de un fondo fiduciario que se había creado. Pequeño, pero se había creado. Y esto se le da a Convial. Si tú administras, tenlo y después arreglamos. Ahí sí hay un desprendimiento total de los fondos del Estado para dárselos en administración, y como era
feble, obviamente disposición también de la contratista. O sea que hasta el centavo se le estaba dando a Convial. ¿Cuál es la contraprestación para restituir este equilibrio económico-financiero de la concesión? Cero contraprestación. Todo el tiempo pedidos de Convial, consentimiento del ahora ex alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, Alex Curibo Machado. Un pedido se aceptaba, otro pedido se aceptaba. Hasta llega a aceptarse incluso que cobren propaganda de algo que ni siquiera estaba incluido en esa vía expresa, si no pertenecía ya a jurisdicción del MTC. Igual se le dio. ¿Qué recibió el Estado a cambio? Nada. Ni siquiera las obras que quería brindar a la población. Dicho esto, ya que se han mencionado los hechos que se dice que no están en la denuncia, en la acusación, y sí lo están, y están también en la sentencia cuando se lee íntegra y no segmentando frases fuera de contexto, podemos ver que la defensa realmente se centra en dos puntos. Primero, que la acusación del Ministerio Público no ha precisado de forma nítida con quién se coludió Alexander Curibo Machado. Menciona, y coincido con la defensa técnica, que la colusión es un delito de encuentro. Sí. Menciona que no habría colusión si no existiesen interesados. Sí. ¿Ha habido interesados en este caso? Por supuesto. Claramente ha sido la empresa Convial y las personas vinculadas a Convial, la empresa Convial la que siempre propuso estas mejoras para su interés, no para las arcas del Estado, para su interés. Y por el otro lado, obviamente, el único autor, no instigador, no cómplice, el único autor, Alexander Curibo Machado, ejerciendo el cargo de alcalde, firmando las adendas, firmando el contrato, otorgando los plazos, permitiendo el cobro de los peajes antes de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo tema, dice que no es legal este giro procesal que a mitad de juicio o al final del juicio oral la sala diga, hey, acá hay unas personas, unos presuntos involucrados que no han sido procesados y hay que incluirlos, que se remita copias al Ministerio Público. Esos son los dos puntos centrales, aparte de estas interpretaciones formales y poco relevantes lo que fue. Bien, señor abogado, su término ya a veces en exceso se le concede 5 minutos para que ponga fin a su intervención. Muy amable, señor presidente, concluyo. Respecto al primer punto, la sentencia, a partir de los hechos, ha sido muy clara al señalar que acá sí ha habido delito de colusión y claramente ha señalado quiénes son las partes. El alcalde, Convial. Y simplemente lo que hay es, durante el juicio, se aprecia, y conforme prevé el 265 del Código de Procedimientos Penales aplicable a este caso, que se aparecen indicios de la comisión de delito también por otras personas, esto puede hacer la sala. ¿Y es acaso esto que hace la sala indicar, aceptar, reconocer que acá no había extraneos, que no había parte interesada? La parte interesada es clarísima. Y luego, ¿quién dice la sala que habría intervenido? El suegro de Alexander Curibo Machado, el sobrino o primo de Alexander Curibo Machado, gente que eran los accionistas de Convial, serían personas involucradas. ¿Tiene algo que ver ya las personas que fueron excluidas anteriormente por delito de negociación compatible? No, absolutamente. Y cuando vemos todos los documentos, la acusación, la sentencia, está referida a todos estos pedidos que hacía Convial y que eran aceptados por el alcalde. O sea, claramente sí está determinado el delito y las partes involucradas. Quiero leer brevemente, y creo que el tiempo me va a permitir, muy brevemente, una Ejecutiva Suprema 1318 del 2012, emitida por la Sala Penal Transitoria el 28 de agosto del 2012, que se pronuncia sobre el particular y menciona: la negligencia carece de relevancia típica y no vicia la sentencia cuando se logra determinar, luego del juicio oral, irrefutable e indiscutiblemente la concertación entre funcionarios públicos, acá fue uno, y los interesados para defraudar al Estado, Convial. Es más, admitir lo contrario, es decir, absolver al acusado por la no inclusión negligente o errónea del extraneus, no obstante hallarse probada la concertación, se debe recoger un rígido formalismo para anular procesos sobre la base de irregularidades que no le afectan en las condiciones esenciales. Y agrega, esto no significa que el extraneus no exista, lo cual sería una cuestión distinta, sino que preexistiendo no ha sido considerado formalmente en el proceso como sujeto procesal. Esta situación
ni siquiera llegamos a estos extremos de esta ejecutoria. Sí ha habido un extraneus, sí es convial. Donde ha habido eventualmente el error y que no es relevante el Ministerio Público es en las personas involucradas o interesadas en colaborar con Convial. Al respecto también cito palabras no de un doctrinario extranjero, el jurista peruano Manuel Abanto Vázquez, profesor de la Universidad de Friburgo, en Alemania, quien va más allá y menciona también que cuando la ley menciona interesados no se refiere a personas naturales necesariamente, se refiere también a personas jurídicas. Y eso va en la línea del nuevo derecho moderno. En cuanto a la inclusión, repito, de estas otras personas del juicio oral, ¿hubiese cambiado algo la posible defensa del alcalde Curibo Machar cuando se dice que se ha concertado con la empresa, que la empresa le ha hecho esa propuesta y él las ha aceptado? No hubiese cambiado en nada. Y la sala tiene todo el derecho, en virtud del 265 del Código de Procedimientos Penales, pedir que se cursen documentos al Ministerio Público. Bien. Acá lo que ha habido, y bueno, lo dejo ahí, señor presidente, por el tema de la hora, realmente es una definición muy clara de la imputación por delito de colusión y al día de hoy estamos viendo que realmente es colusión agravada porque se ha afectado al Estado en más de 26 millones de soles. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, un minuto de réplica. Solo un minuto. Muy amable. Una réplica de Sí. 1 minuto. Había un error, lo reconoce, lo reconoce. Pregunto, señor. No cambia nada el que cambien de personas, dice. Pero si, por ejemplo, yo me concerto con la señorita, yo tengo que probar y tengo que actuar mi prueba para demostrar que me concerté con ella. Pero si usted al final del juicio me dice, me concerté con el señor, ¿de dónde saco la prueba? En ese momento, donde ya está la requisitoria oral y la sentencia, para poder desvirtuar que con él no me concerté. En consecuencia, ese error no es un error formal, por favor, es un error de fondo, es una nulidad absoluta. Y finalmente, cierro. La propia Sala Penal de la Suprema Permanente, en un caso, en uno de los donde se excluye del proceso a uno de los funcionarios, señaló lo siguiente, y con esto termino. Si bien el tipo penal imputado exige para su configuración la existencia de un perjuicio patrimonial en agravio de intereses estatales, no obstante se tiene que en el presente caso, el informe pericial del 11 de julio de 2011, que lo ningunea, Fojas 413, concluye que el registro de venta detallado y los estados financieros presentados a los juzgados de la empresa Convial en liquidación muestran que el íntegro recaudado por concepto de peaje y otros tuvo origen particular. Por eso el procurador dice, yo no voy a decir si es público o privado. No, es importante, porque si es privado, ¿dónde está el agravio del Estado? Eso es todo, magistrado. Muy bien. ¿Alguna dúplica, señor? Sí, solo un minuto, señor presidente. Obviamente el Estado no solo percibe los ingresos de estas concesiones, y ya lo he mencionado, sino también toda la afectación al patrimonio que requiere. Es importante, sí, insistir en el tema, para aclarar esta última posición, que acá sí ha habido partes interesadas y la sentencia declaró realmente que había una colusión con la empresa Convial S.A. Cuando se hace cita de los vínculos familiares entre Alexander Curibo Machar y Augusto Alorto Falconi y Roberto Alorto, lo que se está haciendo es simplemente, para cursar copias al Ministerio Público, hacer ver cómo acá también ha habido personas interesadas, involucradas, y que finalmente tengan estrechos lazos, dignas de un capítulo de la familia Ingalls o de los Soprano. Gracias, señor presidente. Bien. Vista la causa, queda el voto. Perdón. El señor magistrado quiere hacer algunas preguntas. Una pregunta, señor abogado de la defensa. Sí, señor magistrado. Efectivamente, el tema de la incorporación de nuestros neus es una preocupación. Si esto fue una preocupación cuando el señor fiscal, según usted ha mencionado, en la requisitoria oral, hizo mención a la intervención de terceros, los cuales supuestamente se habrían coludido con el procesado, ¿cuál fue la participación o la actitud de la defensa en ese momento? Muy bien, magistrado. Justamente en esa línea, por eso al inicio de mi intervención cité a Jordi. ¿Por qué? Porque él dice, si la defensa no observaba eso, estaba convalidando y ya no podría invocarlo en su estrategia de apelación. Pero mi colega que estuvo en la defensa reclamó y dijo que eso estaba violando su derecho de defensa, porque al momento de la requisitoria oral le estaban incorporando a 2 personas, ¿no?, que no estaban en el proceso. Entonces la defensa hizo la observación y consta en el acta justamente de la sesión del juicio, magistrado. Correcto.
Y esas personas que se hicieron mención, de una u otra manera, están ligadas a la empresa Convial. Ellos no son los representantes legales. Uno de ellos son accionistas y hay accionistas minoritarios. Pero eran miembros de la empresa. Sí. Correcto, gracias. Una pregunta. Con respecto a la pericia de parte, el señor abogado de la defensa se refirió que la pericia de parte o la pericia oficial había mencionado de que el tema del perjuicio. Pero yo recuerdo cuál fue el objeto de la pericia dispuesta por la sala. ¿Cuál fue el objeto de la pericia? Realmente, excelente pregunta, señor magistrado. La pregunta fue un análisis contable, meramente contable, de qué había sucedido con los ingresos del peaje. Y el perito contador hace realmente una mención, que ahí dice, ha habido 42 millones de soles que no han ingresado a las arcas del Estado, sino directamente al concesionario. Entonces el contador hace una lógica para él jurídica, dice, por tanto, si ha pagado los usuarios y el dinero ha entrado a las arcas del concesionario, ahí no había ningún perjuicio para el Estado. Esa es toda su conclusión y que es totalmente rebatida con la afectación al patrimonio y todo lo que dejó de ganar el Estado, sea por penalidades, por obras no realizadas, etcétera, y que consta en los informes de la comisión auditora. Eso es importante. Y en el tema, perdón, para completar la respuesta de mi colega, los señores Dalorto eran accionistas de la compañía ICSA, quizá yo no me he explicado bien, no directamente de Convial, de ICSA, que a su vez era ICSA accionista de Convial, y el señor Roberto Dalorto era director de Convial. Creo que es importante hacer esta mención porque se nota por qué luego la sala considera que son personas realmente interesadas, además de Convial, en esta colusión. Correcto. He terminado, señor presidente. Vista la casa, queda el voto.